En ultras no te arruina el kilómetro 80, te revienta lo que hiciste mal en el kilómetro 20. Por si no me conoces, yo soy Joan, entrenador especializado en running y trail running y un friki también del mundo del running como corredor. Así que en este vídeo te vengo a explicar los 5 errores que podrían arruinar tu primera carrera de ultradistancia. ¡Vamos allá! Bueno, pues como te comentaba, yo trabajo con atletas de todos los niveles y además soy corredor. Por lo tanto, llevo unos cuantos años corriendo, concretamente unos 11 años, y tanto como corredor como entrenador he vivido muchas experiencias, sobre todo relacionadas con la larga distancia, que es lo que a mí más me gusta y que quiero compartir contigo. Lo que te vengo a comentar hoy son los errores que yo he cometido o he visto en mis atletas y que espero que con este vídeo puedas evitarlos tú en tu primera carrera de ultradistancia o en tu segunda o en tu tercera. Cosas que a lo mejor no te hayan pasado pero que podrían llegarte a pasar y que espero que con este vídeo podamos solventar antes de que te pasen a ti. He intentado dividir este vídeo en 5 errores generalizando, no hablaré en concreto de uno, sino que son 5 conceptos o aspectos que engloban varias cosas, así que vamos a dejártelos por aquí, por ejemplo, a modo de índice y así ves un poco de lo que vamos a ir hablando. De entrada, error número 1. La mala gestión del ritmo o lo que yo he bautizado como un pacing suicida. Con pacing al final nos referimos al ritmo y con suicida nos referimos a salir como un loco o como una loca. En una carrera de ultradistancia está claro que las intensidades van a ser muy bajitas. La dificultad viene por la distancia que tenemos que recorrer, no por la velocidad que tengamos que llevar en esa distancia. Obviamente, cuanto más preparados estemos, más rápido podremos recorrer esa distancia. Pero lo que venimos a hacer, a correr muchos kilómetros durante mucho rato. Por lo tanto, no podemos llevar un ritmo muy rápido al principio porque si no, nos estamos ya reventando y cuando llevemos mitad de carrera seguramente no podamos más. No acaba nunca, tío. Señales de alarma que te pueden ir avisando de que te estás flipando. De entrada, estar en una zona 3 alta de frecuencia cardíaca nos estará diciendo que la intensidad que estamos llevando ya es demasiado alta, porque aunque pueda ser sostenible durante bastante rato, seguramente durante una carrera de 100 kilómetros, por poner un ejemplo, no puedas correrla toda a esa intensidad. Por lo tanto, si vemos que estamos entrando en zona 3, freno de mano porque queda aún mucha carrera por delante. Otra forma también de hacernos entender si estamos en una intensidad adecuada o no es la propia percepción del esfuerzo. Si del 1 al 10, donde 10 es la máxima intensidad, vemos que nuestra sensación es de un 6,5, 7, allí nos estamos flipando. Lo mismo, ¿podrás aguantar a esta intensidad? Sí. Esta intensidad un poco excesiva te está jorobando para los kilómetros que vienen, para el kilómetro 80, para el kilómetro 70 y estás gastando más de la cuenta. También, por lo tanto, frena un poco, que lo agradecerás más adelante. Vale, y por otro lado, notas una deriva cardíaca que se dice a un mismo ritmo. Es decir, cuando ves que a un ritmo deberías llevar X frecuencia cardíaca y tú ves que la frecuencia cardíaca que tienes en ese momento no se corresponde con la normalidad que tú ves cuando vas a ese mismo ritmo. Eso es más fácil verlo en carreras de asfalto porque el terreno no varía, pero en carreras de trail donde también nos encontramos con el componente desnivel es más complicado ajustar por ritmos. Pero si tú ves que para un ritmo, en algún momento, por ejemplo, que estés yendo en llano o en algún momento que tú puedas comparar con situaciones normales de tu entrenamiento y ves que esa frecuencia cardíaca está un poco más elevada, eso ya nos está indicando que la fatiga está empezando a aparecer. Por lo tanto, aquí también primera alarma de que debemos ir bajando un poco esa intensidad, ese ritmo. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Pues básicamente puedes basarte un poco en la regla 30-40-30, que eso me lo he inventado yo, pero de entrada el primer 30% de la carrera, no fliparse, ritmo tranquilo, ir sobrado, ir sobrada. El siguiente 40% de la carrera, ir a un ritmo controlado, donde si quieres, sí, bueno, te puedes motivar un poquito más, puedes apretar un poquito más sin fliparte.
Y el último 30% de la carrera, gestionarlo como podamos. Ahí ya nos quedará bastante poco. Mentalmente será más fácil de gestionar porque sentimos que ya estamos próximos a la meta y entonces ya pues gestionaremos como podamos y sabiendo que si cometemos un error, como estamos ya más cerca de acabar, tampoco será tan heavy como si lo cometemos en el primer 30% de la carrera. Por otro lado, andar. Andar forma parte del trail running. Andar en carreras donde correremos por asfalto es un error, pero en el trail running forma parte del deporte. Hay que correr y hay que andar. Cuando nos encontremos una subida de un 10-12%, seguramente para la gran mayoría de personas que veáis este vídeo, lo más recomendable será que andemos, gastaremos menos y luego nos será más fácil volver a apretar un poquito cuando nos encontremos con una zona llana o incluso en bajada. Es lo más eficiente, aunque muchas veces veamos corredores que nos adelantan porque seguramente tampoco están gestionando bien sus energías. No nos dejemos guiar por lo que hace la gente de alrededor. Nosotros nos tenemos que guiar por nuestros números y nuestras percepciones. Punto. Y por otro lado, también podemos hacer unas pequeñas micropausas coincidiendo con los momentos que lleguemos a los avituallamientos. No me refiero a pausas de 10-15 minutos, eso también sería un error, hay que ir por faena, pero sí que podemos hacer pausas de 30 segundos, un minuto, tranquilamente, cargando todo, sin olvidarnos absolutamente de nada de lo que necesitemos coger y recargar para poder continuar hasta el siguiente punto de avituallamiento, pero sí que tomándonoslo con calma, bajando pulsaciones y esperando a que el cuerpo recupere un poco mientras yo cargo, sigo haciendo cosas que necesito hacer para esa carrera y luego vuelvo otra vez a reengancharme y a trotar. Y pasamos luego al segundo error, segundo concepto, nutrición e hidratación. Estaba claro que tenía que destacarlo porque de hecho, cuantos más kilómetros tengo que correr, más tengo que comer. Y el comer está absolutamente hiper demostrado que es lo que nos va a hacer mantener las energías en carrera. Por lo tanto, es un concepto que sí o sí, si tocas la ultradistancia, deberías ya tener interiorizado, porque entiendo y espero que hayas hecho antes medias maratones, alguna maratón, hayas hecho un proceso de autoconocimiento para llegar a esta ultradistancia, pero obviamente, y me encuentro semanalmente con estos problemas, la gente pecamos de no comer lo suficiente, que al final se traduce en no darle suficiente energía a nuestro cuerpo cuando realmente lo que le estamos exigiendo es bastante heavy. Entonces, el error, improvisar la comida, probar geles nuevos el día de carrera, beber solo cuando me apetece, fatal. Necesitamos tener un plan. Así como generalidades, ya os digo que cada uno tiene que conocerse a sí mismo, de entrada tenemos que tener en cuenta los carbohidratos. Carbohidratos, entre 60 y 90 gramos de carbohidratos por hora, para la gran mayoría de mortales será suficiente. Tampoco llevaremos una intensidad loquísima en la carrera y con eso iremos reponiendo. Para gente con un poco más de nivel, con más capacidad de aguantar intensidades más elevadas en una carrera de ultradistancia, quizá ya nos podemos adentrar en los 90 hasta los 120 gramos de hidratos de carbono por hora. Pero repito, esto lo tenemos que tener entrenadísimo. Por otro lado, tenemos también la parte del sodio, la hidratación. La hidratación no es solo agua, también son minerales. Entonces, entre unos 400 a unos 800 miligramos de sodio por hora será ideal. Lo mismo, sudas mucho, no sudas mucho. La carrera es en verano, es en invierno, corres de madrugada, corres por la noche, corres solo en la hora central del día donde hace más calor. Todo esto también nos hará decidir si hidratarnos más, por lo tanto también ingerir un poco más de sodio, o no hará falta que tengamos tan en cuenta la hidratación. Igual que la parte líquida, el agua, pues unos 800 mililitros hasta 1 litro incluso por hora. Lo mismo, horas de sol, tasa de sudoración. Aquí tendréis que calcular con una fórmula muy fácil vuestro peso antes de empezar un entrenamiento, vuestro peso al finalizar un entrenamiento y la suma de lo que has ingerido de líquidos, esa diferencia de peso dividida entre las horas de tu entrenamiento, sabrás lo que te deshidratas por hora y por lo tanto te puedes hacer una idea de lo que también tienes que beber. ¿Cómo corregimos estos problemas? Pues básicamente ensayando en las tiradas largas. Planifícate, hazte una idea de lo que querrías ingerir en carrera y replícalo en un entrenamiento que no deja de ser una pequeña prueba para mejorar tu rendimiento para esa carrera. Por lo tanto, si tú ya lo vas normalizando en los entrenamientos, tu estrategia de nutrición
e hidratación, cuando llegue el día de la carrera la tendrás súper clara y además tu organismo sabrá cómo gestionar estas cantidades tan altas de hidratos de carbono cuando lleguen al intestino. El sistema digestivo tiene que estar entrenado también, igual que tú entrenas la fuerza en el gimnasio, la capacidad aeróbica en los entrenamientos de rodajes, el VO2 Max, intentamos mejorarlo con las series, etc. El sistema digestivo y sobre todo cuando entramos en ultradistancia también es súper importante tenerlo trabajado y entrenado. Y luego por otro lado tenemos relojes, usamos tecnologías que muchas veces no les sacamos todo el partido que podríamos y que muchos nos mandan alarmas o recordatorios de que tenemos que comer. Planifícatelo en carrera y así te vas a acordar de lo que te toca hacer. Sí o sí te va a pitar el reloj, te vas a enterar de, ostras, que yo me he marcado que cada media hora tengo que comer X. Pues el reloj te va a pitar igual que la nutrición, también la hidratación. Planificar recordatorios o incluso, de cara a la carrera, llevarte una chuleta con lo que tienes que comer en cada punto, en cada kilómetro o por tiempo incluso, que es como yo lo suelo hacer. Siguiente, hablaremos ahora de la fuerza. Es un error bastante normalizado y que solemos relacionarlo con las horas que llevamos, pero realmente una persona que está fuerte le será mucho más fácil aguantar más horas haciendo el mismo movimiento. No olvidemos que al final el deporte del running o del trail running es un deporte cíclico, que significa que vamos a hacer el mismo movimiento muchísimas veces y zancada tras zancada estamos produciendo un pequeño desgaste muscular, ¿no? Que al final eso se traduce en, si no he trabajado la fuerza, me van a venir rampas o me voy a quedar sin energía y al final pues me voy a torcer un pie, lo que sea, derivado de la debilidad que tienes en tu tronco inferior. Por lo tanto, trabajar la fuerza no solo implica trabajar el cuádriceps y punto. Te diría que uno de los errores en relación a la fuerza es no trabajar suficiente el componente excéntrico. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues el componente que nos hace de freno, de muelle en las bajadas, porque una ultra no solamente implica largas subidas, sino que también muchas veces largas bajadas. Y allí puede ser que por no trabajar suficientemente el componente excéntrico, sobre todo la parte posterior de nuestra musculatura del tronco inferior, va a hacer que le demos mucha más responsabilidad a los cuádriceps, que al final se acaban saturando y acabamos por tener rampas, pinchazos o incluso pues, unos dolores musculares bastante heavy. De hecho, también lo que pasa es que nos genera una cierta inseguridad a la hora de bajar en zonas técnicas y eso al final pues, hace que vayamos mucho más lentos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues principalmente trabajando la fuerza en el gimnasio. Trabajando la fuerza general, pero a la vez también trabajando la fuerza excéntrica. ¿Cómo? Pues con ejercicios como zancadas, como sentadillas búlgaras, como step downs, ¿no? Eso de que nos ponemos en un cajón e intentamos frenar o oponernos a la fuerza de la gravedad bajando del cajón lentamente, ¿vale? Con estos ejercicios estaremos trabajando la fuerza excéntrica. Punto muy importante y que solemos olvidar. Por otro lado, también mirar un poco a nivel de técnica, intentar en las bajadas mirar hacia adelante, intentar ver lo que nos viene para poder ya preparar un poco dónde nos conviene más pasar, ¿vale? Tu cerebro inconscientemente, pero si miras hacia adelante, ya va a estar diseñando un pequeño recorrido por donde será más óptimo pasar. Y también ayudarnos de los bastones, que los bastones no solo son para subir, sino que también nos pueden venir muy bien para descargar en las bajadas, sobre todo esas que son más técnicas, donde quizá no correremos tanto, donde hay bloques de piedra, donde podemos desequilibrarnos, estaremos duplicando los puntos de apoyo de 2 pies a 2 pies y 2 bastones. Por lo tanto, pues iremos un poco más seguros. Y ahora si hablamos del siguiente punto, está claro que es el material. Importante, zapatillas, pero también material en global, porque una ultra implica llevar también mucho material. Ampollas, uñas negras, rozaduras, frontales sin batería, mochila que rebota demasiado. Todo estos son errores típicos que suelen aparecer en carrera y que pueden ser un incordio brutal porque si aparecen suelen ya quedarse hasta que cruzas la línea de meta. Entonces te hago un checklist rápido de material. Zapatillas, ostras, intenta haberles hecho un rodaje de unos 80 hasta unos 150 kilómetros para asegurarte que no te causan ningún problema. Obviamente, zapatillas más calcetines, que es el pack que te va a envolver los pies. Probar tanto zapatillas como calcetines, porque el calcetín parece que sea una pieza de ropa insignificante, pero en cuanto tus pies son lo que estarán contactando todo el rato con el suelo,
toman mucha relevancia. Pruébalos y pruébalos y pruébalos en muchos entrenos. Pruébalos en diferentes condiciones para que tengas claro el día de la carrera que no vas a tener problema, por lo menos en relación a los calcetines y a las zapatillas. Tienes un montón de zapatillas revieweadas aquí en el canal, pero no existe una zapatilla ideal para todo el mundo. Se trata de probar, se trata de, pues, pensar con un poco de lógica. Obviamente, ultradistancia, muchas horas en carrera, pues buscaremos estabilidad, zapatillas a lo mejor un poco estructuradas, también buscaremos comodidad con la amortiguación y en función de los terrenos que vayas a pasar necesitarás una suela u otra. Eso tenlo en cuenta, piensa cómo va a ser la carrera para también saber el material que necesitas. Y por otro lado, lleva siempre contigo un kit de pies, que digo yo. Básicamente se compone de dos cosas. Vaselina, por si vemos que se nos está empezando a producir alguna rozadura, que también, por muy buen material que lleves, podría llegar a pasar. Imagínate que también llueve mucho, imagínate que hace mucho calor y sudas muchísimo, puede ser que también se produzcan alguna rozadura. Vaselina. Vaselina siempre en los puntos de avituallamiento o en las bases de vida para pegarte un pegotazo y que no roce más la pequeña rozadura que se está produciendo. Y por otro lado, lo que yo llevo también es otro kit de calcetines. No cuesta nada, seguramente que tengas más de un par de calcetines que te vayan bien, llévatelo porque puede ser que cambiándotelos te sientas un poco renovado y además pues con los pies un poco más limpios, por lo tanto pues puedas como hacer un reset a nivel de pies, o a mí es la sensación que me da cuando hago esto, y realmente pues puedes seguir muchos más kilómetros sin ya preocuparte más por los pies. Luego, frontal. Llévate un frontal, el frontal que vayas a usar, llévate siempre el frontal con las pilas o la batería cargada al 100% y llévate pilas o batería de repuesto. Yo soy partidario de las pilas porque realmente unas pilas las encuentras siempre en todos lados. Si no quieres llevar pilas y tienes un frontal con batería, pues siempre ten una batería de repuesto. Y además yo iría un poco más lejos y no tendría solo unas pilas o batería de repuesto, sino que también tendría un frontal de repuesto. Puede ser que por lo que sea, porque te caes o porque se te cae el frontal, pierdas el frontal, se te rompa, te acabe mojando y yo qué sé, deje de funcionar. Un frontal, no tenerlo puede implicar que te saquen fuera de la carrera porque suele ser material obligatorio en muchas ultras. Por lo tanto, si tú tienes un frontal en la base de vida, lo tiene tu asistencia, familia, amigos, etcétera, súper positivo porque en el caso de que lo pierdas, se te rompa, lo que sea, directamente frontal nuevo y nos olvidamos. Y ya, para acabar, te diría que tengas una bolsa en el punto de vida, por lo menos, que eso en la gran mayoría de carreras de ultradistancia suele haber, con un doble de todo. La camiseta, con los pantalones, calzoncillos, incluso mochilas si tienes dos mochilas, bastones si llevas, puedes llevar dos pares si es que también los tienes. Se puede romper, puede mojarse, puede pasar lo que sea. Ten doble de todo. Si luego no lo usas, no hay problema. Pero si lo necesitas y no lo tienes, ahí sí que habrá problema. Por lo tanto, no te cuesta nada prepararte una mochila con un doble de todo lo que llevas en la salida, incluso zapatillas. Yo eso suelo hacerlo mucho. Justamente en la última carrera larga que corrí, pasábamos por un río, tal cual. Entonces yo, al avituallamiento siguiente, me cambié calcetines y zapatillas para tener los pies secos. De tenerlos secos a no tenerlos secos hay una gran diferencia a nivel de sensaciones y de posibles rozaduras que se te pueden hacer. Así que yo ahí estuve finísimo, suerte que lo tenía, fue cambiármelo y poder continuar. Continuar con los pies en un charco es muy incómodo y a mí eso no me gusta nada, además de que aumenta las posibilidades de tener rozaduras. Por lo tanto, siempre doble de todo, que seguro que lo tienes porque somos aquí todos unos frikis del material. Y yo te recomiendo que no cuesta nada, lo hagas, prepares una mochila duplicada. Y para corregir esto o para asegurarnos de que todo nos funciona, yo lo que suelo hacer es un simulacro de un entreno largo de unas 4-5 horas con todo lo que voy a llevar en la carrera para saber que todo y la ubicación donde meto todo en la mochila es perfecta, me funciona bien y que no hay ninguna rozadura, ninguna molestia ni nada que rebote en la mochila. También puedes incluso en estos entrenamientos entrenar un pequeño pit stop, es decir, lo que harías cuando llegaras a la bolsa de vida o al avituallamiento que tocara. Yo me suelo hacer, voy con mi coche, me pongo al punto de inicio del entrenamiento y si doy 2 vueltas a un circuito, puedo practicar este pit stop en el coche. Llego al coche, pam, hago el cambio que necesite, cojo las barritas que necesite, me cojo a lo mejor una chaqueta si es que se ha puesto a llover, lo que sea, pum, y sigo. Todo esto agilizará luego el proceso cuando tengas que hacerlo de verdad en la carrera. Y como conclusión,
Si hay una cosa que te molesta en un entreno de 2 horas, en 12 horas, en 20 horas, te molestará muchísimo, incluso puede hacer que abandones. Por lo tanto, saca conclusiones ya en entrenamientos de 2 horas. Si tú no lo ves claro, a partir de ahí, ese material, esa historia, la que sea, descártala y no la uses el día de la carrera. Y ya para acabar, el quinto error, el quinto punto que quiero destacar es el plan de carrera. La logística y sobre todo la parte mental. No leer el roadbook, no controlar los horarios o los tiempos de corte. Y básicamente depender del ya veré son errores enormes que te pueden dejar fuera de carrera. ¿Cómo suelo yo corregirlo? Pues de entrada me hago un mapa mental de la prueba. Miro el perfil, miro los kilómetros, miro si hay algunos puntos críticos a tener en cuenta para prepararlos de forma específica en los entrenamientos y también miro un poco el tipo de terreno por el que voy a pasar. No es lo mismo correr una ultra que mayoritariamente corres por pistas forestales que una ultra en los Alpes suizos. Seguramente la técnica variará muchísimo, el trabajo de fuerza también y sobre todo el tiempo que voy a estar en carrera también. O sea que eso tenemos que tenerlo en cuenta para en los entrenamientos intentar asemejarnos al máximo a lo que nos vamos a encontrar el día de la prueba. Entonces yo normalmente me intento hacer una tabla con una horquilla de tiempos, uno positivo y uno realista, un poco más negativo. En ese aspecto, pues yo intento estar siempre en el medio. Me marco los tramos. Normalmente lo divido por avituallamientos, que es bastante sencillo y las carreras ya te lo suelen poner así. Del avituallamiento 1 al 2 hay X distancia con X desnivel y pasamos por una zona de piedras. Me pongo esto, calculo un poco el tiempo que puedo tardar y a partir de ahí calculo la nutrición y cuando yo llego el día de la carrera con mi chuleta, porque eso me lo imprimo y me lo pongo en la mochila, que además me imprimo 3 veces, 2 las llevo encima y una la tiene la asistencia, veo lo que me toca comer y veo la distancia y el tiempo estimado que me he planificado en casa. Una horquilla, ya te digo, y si yo veo que estoy entre medio de esa horquilla, voy bien. Si veo que voy más rápido, error. Si veo que voy más lento, habrá que ver el motivo y habrá que saberse adaptar un poco al plan. Pero la clave es que planifiques y que luego si hay que replanificar, por lo menos vas a replanificar en base a una cosa que ya está planificada. Siguiente, la parte mental. Yo me suelo generar estrategias para cuando tenga algún bajón, porque si vas a tener bajones, ya te lo aviso, la ultradistancia o correr tantas horas seguidas, al final no es nada que sea demasiado positivo para el cuerpo y tu cuerpo te va a mandar señales para que dejes de hacer eso que al final, una vez acabes, pues le traerá efectos negativos, obviamente. Entonces hacemos esto porque nos encanta, pero a la vez implica un cierto grado de sufrimiento. Tenemos que estar preparados para eso. ¿Y yo qué suelo hacer? Muchas veces en las chuletas me pongo alguna frase, alguna palabra, cosas que sé que me hacen hacer un cambio de chip o incluso juego con la música. La música la he tocado a veces en momentos puntuales. No suelo llevar música, pero sé que a nivel de la gente general que me veis o los atletas que entreno, sé que es una cosa que también os motiva mucho, os ayuda a cambiar el chip mental. Pues todas estas cosas tenedlas planificadas, porque os aviso que bajones tendréis y no uno. Depende de lo larga que sea las horas que estés en carrera, tendrás varios. Y tienes que aprender a conocerte y a saber cómo afrontar estos bajones que al final no son más que señales que te mandará tu cuerpo para que pares. Obviamente también tienes que conocerte y saber si esas señales requieren de verdad parar o no. No queremos hacernos daño. Te repito que esto lo hacemos por placer y al final se trata de que en el cómputo general acabemos disfrutando. Pero estate preparado y créate esta estrategia mental porque te va a ir muy bien a la hora de reaccionar cuando tengas un momento de bajón. Y luego ten un plan B. No tienes que depender únicamente de una estrategia. Por ejemplo, si tu equipo de asistencia tiene un problema, una avería en el coche o sea lo que sea, seguramente no vayas a poder tener esa asistencia en los puntos donde lo tenías planificado. Y si tú dependías de ese equipo de asistencia únicamente, estás jodido. Si tú necesitas sí o sí algo que tiene el equipo de asistencia, te pongo un ejemplo, muchas veces pasa con el frontal. A veces los frontales son material obligatorio, pero solo en X horas de la noche, principalmente. Por lo tanto, si tú, antes de que se haga de noche, ya no puedes contactar con tu equipo de asistencia porque han tenido un problema y ellos tenían el frontal porque tú has decidido no llevarlo desde la salida, que puede ser que por ese motivo te descalifiquen de la carrera y ya no puedas continuar. Entonces, siempre ten un plan B. No dependas de nadie, apóyate en todas las ayudas que puedas,
pero que no dependas absolutamente, únicamente de una opción. Como conclusión, una ultra no se improvisa, se gestiona, se planifica, se entrena y no es solo el día de la carrera, sino que eso viene, si lo has hecho bien, de meses atrás donde has ido probando todo, entrenando diferentes tipos de situaciones, de terrenos similares donde vas a correr, de estrategias y de diseños de planes de carrera que te has ido apuntando para hacerte estas chuletas que luego en carrera te van a facilitar muchísimo la faena. Prepáratelo todo para que el día de la carrera solo toque correr y seguir órdenes que te habrás dado tú y que habrás preparado antes con garantías y que sabes al 100% cierto que no vas a tener problemas con ellas. Que bueno, estos son los 5 errores, conceptos, cosas que yo considero que hay que destacar como principales errores con sus soluciones o estrategias que yo suelo hacer, las que suelo ver o proponer a los atletas que entreno y las que yo, a lo largo del tiempo, habiendo cometido la mayoría de estos errores que te he comentado, me he ido generando para luego, pues cada vez ultra tras ultra irlo haciendo mejor e intentar fallar lo menos posible, porque se trata de eso. Fallarás, algún error habrá, pero que sean los menos posibles y que cuando se produzcan tengamos las estrategias suficientes como para revertirlos y poder seguir adelante, que al final sabemos que una ultra es una prueba muy larga y eso como tal se tiene que entrenar. Si te estás planteando hacer una ultra, sea tu primera ultra o sea tu quinta ultra y quieres hacerla con garantías, hacerla bien, ya te lo he repetido varias veces durante el vídeo, yo soy entrenador, soy un friki también como corredor de la ultradistancia y estaré encantado de ayudarte a prepararla para que no la líes en ningún caso. Tienes mi contacto aquí abajo, me puedes escribir tanto por aquí como por mi correo, visitar mi página web o incluso por Instagram. Así que creo que tienes muchas vías para contactarme si quieres y necesitas ayuda. Yo estaré encantadísimo de ayudarte. Si no, ya me quedo contento habiéndote explicado estos errores, estas estrategias para no cometerlos o para revertirlos. Y si tienes alguna cosa que yo no haya comentado para que nos beneficiemos todos, coméntalo, déjalo escrito en comentarios y así podemos entre todos dejar de liarla tanto como a veces veo en muchas carreras. Espero que te haya parecido interesante el vídeo. Dale un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!